Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Ortiz Castro del Centro Escolar Profesor Gregorio de Gante, Bachillerato Matutino, de la materia de Historia con la profesora Carla Guadalupe Grande Rodríguez, y les voy a exponer las características y consecuencias del cardenismo. Primero que nada les vamos a dar una breve introducción de la vida inicial de Lázaro Cárdenas, de cómo comenzó, y después ya nos vamos a introducir al cardenismo, que es el efecto de su movimiento, los cambios que hay en México y el progreso que hay y las consecuencias, sí, obviamente igual, porque siempre va a haber consecuencias, ¿no? Comenzamos. Hola, otra vez, ya comenzamos. Él es Lázaro Cárdenas y a diferencia de los caudillos de la revolución, este, que entraron a la batalla como adultos, él fue uno de los que no. Él entró como un adolescente a la revolución y comenzamos, ¿no?, con los inicios. Él nació un 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Michoacán. Sus padres eran Damaso Cárdenas y Felicita del Río, ama de casa. Eh, este, y su abuela Ángela y sus otros 7 hermanos. En el año de 1908, solo cuando el joven Cárdenas tenía 13 años, su papá lo sacó de la escuela para meterlo a trabajar y que ayudara a mantener a su familia. Empezó a trabajar como un meritorio en las oficinas de rentas de Jiquilpan. Se vuelve un aprendiz igual en la imprenta La Económica. En ese mismo año su padre muere y él se convierte en el jefe de su familia. En junio de 1913 la revolución llega a Jiquilpan con un general contrarrevolucionario y la madre de Lázaro le ordena que huya y que vaya a Apatzingán con su tío. Pero él, en lugar de ir con su tío, se fue a luchar con los zapatistas en la revolución. Al entrar a la revolución, por su hermosa caligrafía, fue incorporado como capitán segundo encargado de la correspondencia. En este transcurso de la batalla, Lázaro Cárdenas vio muchos, muchas acciones no éticas para los bandos involucrados y se puso a reflexionar sobre los excesos de la guerra. Meses después alcanza el grado de teniente coronel y en 1915, en Agua Prieta, Sonora, Cárdenas conoce a este individuo que se llama Plutarco Elías Calles, quien se vuelve como su mentor, su guía, porque recordemos que Cárdenas entró muy joven, entonces no tiene mucha experiencia, pero sí tiene la habilidad. Entonces, este individuo es el que lo, lo direcciona. En septiembre de 1915 sus tropas fueron emboscadas por 800 hombres y esa batalla duró un lapso más o menos de 3 días y por el valor y la resistencia lo ascendieron al grado de coronel. En el año de 1920 lo ascienden a general brigadier. Luego Plutarco Elías Calles le ordena trasladarse a la Sierra de Puebla para interceptar a Venustiano Carranza, pero pues él no alcanza a llegar y pues ya no. Pero eso fue suerte porque si él hubiera atentado directamente contra este individuo, se hubiera manchado su reputación, lo suficiente como para que no pudiera llevar a cabo los objetivos que en el futuro se realizaron. Francisco Jorge Mujica es un paisano del compañero Lázaro. Los dos son de Jiquilpan, Michoacán, y este individuo es un hombre que está centrado en el socialismo secular. Eso es su filosofía, es lo que piensa, y se vuelve un maestro ideólogo
para Cárdenas. Mujica se convirtió en gobernador de Tabasco, pero sus acciones políticas hicieron que entrara en conflicto con el poder central. Cometió acciones como un incipiente reparto de tierras, el anticlericalismo y una avanzada ley del trabajo, que a largo plazo provocó una guerra civil. En 1923 el presidente Obregón ordena a Cárdenas custodiar a Mujica hasta la capital, pero posteriormente le ordenó matarlo. Cárdenas no se dio por enterado y deja escapar a su amigo, y Mujica, como agradecimiento, le da una lección donde dice que el socialismo es la doctrina apropiada para resolver los conflictos de México. En este lapso de tiempo, Cárdenas aprende muchas cosas y su mayor aprendizaje fue el observar el comportamiento de las compañías petroleras que explotaban a los trabajadores y no respetaban las leyes del país. A lo que me refiero que no obedecían las leyes del país es que esas compañías petroleras no eran exactamente de México, sino gente extranjera y no respetaban, como se podría decir, por ejemplo, ni al ejército mexicano lo dejaban pasar. Con eso les digo todo. Y ya pues Lázaro Cárdenas, al ver esto, pues le empezó a crecer la idea de la expropiación petrolera de nuestro país, o sea, sacar a todas esas compañías y que el petróleo de México sea de México. Ya les dimos un avance sobre la vida y el avance que tuvo Cárdenas, ¿no? Y ahora ya vamos a trasladarnos más a lo que es el cardenismo, cuando él ya se mete más en el mundo de la política y va subiendo a otras etapas. En el año de 1928, con el grado de general de división, Cárdenas empieza su gira como candidato a la gobernatura de Michoacán. Se convirtió en el gobernador y una vez que se convirtió en el gobernador creó la Organización Revolucionaria Michoacana del Trabajo, la CRMDT. Es la primera organización de masas en la historia del país inducida por el gobierno. Esta organización era formada por empleados y obreros. Los profesores tuvieron un papel dirigente, pero el núcleo central estaba formado por agraristas, con pequeños grupos armados. Tenían en total 4.000 comités agrarios y 100.000 miembros. Este tenía como propósito la transformación ideológica del campesino para la solicitación de tierras. Él organiza una reforma agraria y los primeros en oponerse fueron el clero y los hacendados, porque hay que recordar que pues la mayoría de tierras las tenía el clero y los hacendados, y los campesinos en realidad eran trabajadores que vivían ahí, pero que eran tratados con pésimas condiciones, no les pagaban y regularmente estaban endeudados. Eso se dio más en el Porfiriato, pero todavía no salían de ese ritmo de vida. Y lo que más le impresionó a Cárdenas igual fue que los mismos campesinos no querían las tierras, no las aceptaban porque decían que eran del patrón, que eran de la iglesia, y pues no era porque no estuvieran de acuerdo, sino que pues ya les habían lavado prácticamente el cerebro ya. El vivir tanto tiempo con ellos los hizo pensar así. Y sí hubo campesinos que aceptaron tierras, pero los que aceptaban las tierras se escondían y no intentaban llamar la atención. Salían a las calles, por ejemplo, a las 4 de la madrugada cuando nadie estaba, y regresaban a horas de la noche, igual cuando todo estaba aislado, porque si los llegaban a ver eran apedreados y eran llamados bolcheviques y pues eran muy acosados. Tras la muerte de Obregón, la política nacional se concentró en las manos de Plutarco Elías Calles. En 1929, este individuo funda la PNR. Su intención era juntar a todos los
caciques y jefes militares del país y evitar el uso de la violencia para resolver los problemas. El 4 de octubre de 1930, Cárdenas se convierte en el cuarto presidente de la PNR. Ortiz Rubio quería independizarse del poder y Cárdenas lo apoyó. Y en septiembre de 1932, Rubio renuncia a la presidencia y Cárdenas balanceó la situación. En este momento Cárdenas quedó mal con Plutarco Elías Calles. Bueno, a Plutarco no le gustó esto y pues como que se aislaron. Fue como que estuvo en el limbo de la política, lo desterraron como un chivato, un Judas, así. Al terminar su gobierno en Michoacán, que, ojo, recalco, todo lo que hizo Lázaro Cárdenas en este gobierno de Michoacán es como un borrador, una tesis de lo que él va a hacer próximamente cuando se convierta en presidente de la República. Bueno, al terminar su gobierno, él sufre un ostracismo, a lo que me refiero, que es desterrado, de casi por un tiempo. En el año de 1932, en el mes de septiembre, Cárdenas se casa con Amalia Solórzano. Ella es Amalia Solórzano. El 1 de enero de 1933, Cárdenas es nombrado secretario de Guerra y Marina en el gabinete del presidente Abelardo Rodríguez. El cacique de San Luis Potosí, Gonzalo Santos, tuvo una opinión sobre que este individuo era un joven, era reservado y que era muy bueno como para ocultar sus verdaderas intenciones, sus ideas, a eso se refería, y lo catalogó como un zorro. A este paso, Cárdenas ya lo estaban postulando para presidente de la República Mexicana y en Veracruz promueve la formación de organizaciones obreras. En su gira para candidato de presidente de la República, Cárdenas enlista los objetivos en su presidencia. Un ejemplo es la instalación hidráulica en Oaxaca y el desarrollo de un ferrocarril en Chiapas que lo unirá hacia Campeche aprovechando la energía eléctrica de los ríos. El mensaje que dio fue crear el Frente Único de Trabajo y, como les mencioné anteriormente, lo que hizo en Michoacán era el ensayo de lo que iba a realizar en la República Mexicana. En 1938 Cárdenas disolvió la CRMDT al convertirse en presidente de México. Esta organización Cárdenas lo usó como un conducto, no iba a ser estable, no iba a ser para un largo plazo, sino nomás para el gobierno de Michoacán, y eso es todo. En conclusión, igual, Cárdenas repartió más tierras que sus predecesores en 10 años. Entonces que sí hubo un gran cambio, consecuencias para bien en este gobierno de México. Como decía, de que algunos choques de pensamientos o por los egos, hubo algunos choques entre la CRMDT y con algunos católicos que se tomó como consecuencia muertes innecesarias. Un ejemplo es el problema que pasó en el pueblo indígena de Cherán. Lázaro Cárdenas era muy amistoso con los indígenas, les tenía mucho cariño, pero lo que lo molestaba y rechazaba eran las actitudes de hinojos o que le besaran la mano como símbolo de respeto o admiración. Él, en lugar de eso, los estrechaba de la mano con una energía cálida, y hacía que lo vieran a la cara. Y ya es como decir que somos iguales, tener empatía con el pueblo.
y al ganarse tanto el corazón del pueblo indígena se le fue otorgando como el nombre de Tata Lázaro. Su conexión con los indígenas fue tan fuerte que fue más allá de la muerte. En los días de muertos todavía se alcanzan a ver fotos de este ícono de la República de México. En los pueblos indígenas todavía se ven fotos de él donde pues le piden que les eche la mano desde allá arriba y que los cuide. Los primeros meses de gestión en su gobierno le dieron fin a este tipo de guerras. Fue una desfananitación, algo así. Bueno, le dio una gran importancia a la educación pública, con normas cooperativas y sindicales, y los maestros debían ser los portadores de la nueva ideología revolucionaria. Debían pensar de igual manera que Lázaro Cárdenas. Ya, continuamos. Asimismo, uno de sus cometidos era desfanatizar y desalcoholizar al pueblo mexicano. Cuando surgieron maestros que no tenían un pensamiento revolucionario un pensamiento revolucionario avanzado de la CRMDT, se depuró, bueno, esta organización depuró el ámbito normalista para las personas que no tenían las mismas ideologías revolucionarias. Tras la muerte y continuamos. Bueno, ya les di toda la información del inicio de Lázaro Cárdenas, el cardenismo y la conclusión, ¿no? Que cuando dejas de pensar en tus intereses personales y empiezas a pensar por el pueblo, pues se logran muchas cosas positivas. No digo que hay un presidente bueno, pero en este caso en particular sí hizo cosas para el pueblo, no solo para su bien personal, sino que pues le dio tierras a los campesinos, dio educación pública, y esto creó universidades de prestigio. Eso no lo había mencionado, pero sí creó universidades. No son numerosas y tampoco digamos que mucha gente entraba a esas instituciones, pero ya había gente que se especializaba en licenciaturas, y pues esto le dio un gran progreso al país, si no a corto, pues a largo plazo. Y pues ya esto es todo sobre este tema. Yo me despido y espero que les haya dejado algo. Hasta luego.